programa de hoy, Catholic Relief Services da a conocer algunas de las crisis humanitarias que urgen ser atendidas en este 2022. Uno de los retos para la Iglesia Católica este 2022 es llegar a los jóvenes, afirma obispo en Polonia. México sigue siendo un país peligroso para ser sacerdote católico, revela nuevo informe. Hola amigos, qué gusto saludarlos en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Damos inicio a la jornada informativa contándoles que el organismo de ayuda internacional Catholic Relief Services presentó un resumen sobre las crisis humanitarias que urgen ser atendidas en este 2022. Veamos. Recientemente, la Agencia de Ayuda Humanitaria Católica, Catholic Relief Services, presentó un resumen de las principales crisis humanitarias que existen en el mundo y que deben ser atendidas con urgencia en el 2022. De acuerdo a lo explicado por Caroline Brennan, directora de comunicaciones de Catholic Relief Services para respuesta a emergencias, a medida que se propaga el COVID-19, también lo hacen las pandemias en la sombra del hambre y la desnutrición. Al respecto, detalló que muchas otras crisis, ya sean impulsadas por el coronavirus, cambio climático, agitación política o conflictos prolongados, requieren de atención inmediata. En esta línea, entre algunas de las crisis humanitarias que el personal del Organismo de Ayuda Internacional considera que podrían hundir a millones de personas en la precariedad en 2022, destaca Afganistán. Según Catholic Relief Services, luego que los talibanes retomaron el poder en agosto, este país se ha deslizado hacia una caída económica libre, agravada por una sequía prolongada que ha dejado a 23 millones de afganos en riesgo de morir de hambre. Por otro lado, está también Yemen. La Agencia Católica recuerda que la guerra de 5 años de esta nación entre los rebeldes hutíes y las fuerzas gubernamentales, respaldada por una coalición liderada por Arabia Saudita, ha provocado una crisis humanitaria de proporciones épicas. De la misma manera, Catholic Relief Services registra a Venezuela e informa que desde 2015, casi el 90% de esta población se ha visto empujada por debajo del umbral de la pobreza en medio de la actual agitación social y económica. Desde entonces, más de 5.6 millones de venezolanos han abandonado el país, agotando los recursos en los países vecinos. Por otro lado, el secretario general del Episcopado de Polonia señaló que uno de los retos de la Iglesia para este año es llegar a los jóvenes. El secretario general de la Conferencia Episcopal Polaca, Monseñor Artur Misinski, señaló que la formación y el cuidado pastoral de los jóvenes es un reto para toda la Iglesia universal, y afirmó que es urgente buscar e introducir nuevas formas de llegar a ellos con el mensaje del Evangelio. En una nota enviada por el episcopado, el prelado indicó que este es uno de los desafíos principales de la Iglesia en Polonia para este 2022, junto con la creación de condiciones para una participación segura en la misa debido a la pandemia, así como la organización de la ayuda a los necesitados y la respuesta a la llamada del Papa Francisco a recorrer el camino sinodal en las diócesis. Sobre el trabajo con los jóvenes, Monseñor Misinski dijo que las comunidades y los movimientos católicos que funcionan en la gran mayoría de las parroquias polacas están al servicio de este objetivo, por lo que buscarán utilizar las nuevas tecnologías de la comunicación para estar cerca de la vida y los asuntos cotidianos de la juventud. Asimismo, el también obispo auxiliar de Lublin se refirió a la necesidad de promover la vida en el matrimonio y la familia, así como la vida sacerdotal y religiosa. Por otro lado, señaló que las consultas sinodales están en marcha en las diócesis polacas y continuarán en el nuevo año. Asimismo, destacó que en el 2022 la Iglesia seguirá organizando la asistencia a los necesitados, adaptada a los desafíos contemporáneos. En otros ámbitos se dio a conocer un reporte anual preparado por el Centro Católico Multimedial en el que se revela que México sigue siendo un país peligroso para ser sacerdote católico. Recientemente, el Centro Católico Multimedial en México dio a conocer el reporte anual preparado por su unidad de investigación, en el que se detalla que entre 1990 y 2021 se perpetraron 79 atentados contra miembros de la Iglesia Católica en el país.
En ese sentido, en el documento se expone que las víctimas de los atentados han sido un cardenal, 61 sacerdotes, un diácono, 4 religiosos, 9 laicos y una periodista católica, además de 2 sacerdotes desaparecidos. Asimismo, el informe señala que México sigue siendo un país peligroso para ejercer el sacerdocio en América Latina y detalla que en lo que va de la presente administración se ha registrado el asesinato de 4 sacerdotes y que la gran mayoría de los atentados contabilizados han tenido como modus operandi amenaza, extorsión, levantamiento, tortura y asesinato. Al respecto, el reporte explica que estos datos son evidentes por las denuncias en medios y redes sociales de los obispos al advertir las modalidades que realizan los delincuentes y que van mutando conforme lo exigen las necesidades de acopio de dinero que se obtiene de forma ilícita. Cabe destacar que el Centro Católico Multimedial indicó que ni las fiscalías estatales o la Fiscalía General de la República han dado respuestas claras a este fenómeno. Por el contrario, las investigaciones son irregulares y con grandes vacíos. Por otro lado, el arzobispo de Monterrey y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano aseguró que la familia es la mayor bendición que un ser humano puede tener. Escuchemos. Dios nos ha regalado una familia para poder compartir el cariño, la vida, el amor, el pan de cada día. Por eso siempre valoramos estar en familia. Es la mayor bendición que un ser humano puede tener. Hay que aspirar a una buena familia, pero también hay que cuidar nuestra familia. El Salmo 133 dice así: qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Allí el Señor dispuso bendición, vida para siempre. Eso es una familia, una gran bendición. En otra noticia, los obispos de Italia destacaron la importancia de enseñar la religión católica en las escuelas. Vamos con la nota. A inicios de esta semana, la presidencia de la Conferencia Episcopal Italiana publicó un importante mensaje para destacar a los jóvenes y a los padres la importancia de estudiar religión en la escuela, una materia que es optativa en los centros públicos y algunos privados y solo forma parte del plan de estudios de las escuelas privadas católicas. Al respecto de la misiva, los obispos italianos alentaron a los jóvenes a elegir estudiar la materia de religión católica porque por su naturaleza fomenta el diálogo y la comparación entre personas y experiencias diferentes. Además, la Carta de los Prelados subraya que en el actual contexto multicultural, a través de esta propuesta se promueve la participación de los estudiantes en un diálogo auténtico y constructivo, educándolos para el ejercicio de su libertad en una perspectiva de justicia y paz. En esta línea, la presidencia de la Conferencia Episcopal Italiana recordó el discurso pronunciado por el Papa Francisco en la Sala Clementina del Palacio Apostólico del Vaticano, con motivo del encuentro con representantes de diferentes religiones sobre el tema religiones y educación hacia un pacto global en educación, y resaltaron la importancia del diálogo con todos, que podrá ser desarrollado a partir de los contenidos de esta disciplina escolástica. Y en el marco de la próxima Jornada Mundial del Enfermo, el Papa Francisco aseguró que Dios nos cuida con la fuerza de un padre y con la ternura de una madre. En su mensaje para la próxima Jornada Mundial del Enfermo, que se llevará a cabo el 11 de febrero de 2022, con el tema Sean misericordiosos, así como el Padre de ustedes es misericordioso, el Papa Francisco reflexionó en la misericordia y la ternura de Dios y describió que el Señor tiene en sí mismo tanto la dimensión de la paternidad como la de la maternidad, porque Él nos cuida con la fuerza de un padre y con la ternura de una madre. En esa línea, el Sumo Pontífice alentó a que esta Jornada Mundial del Enfermo pueda ayudarnos a crecer en el servicio y en la cercanía a las personas enfermas y a sus familias.
Por otro lado, el obispo de Roma recordó a los numerosos enfermos que durante este tiempo de pandemia han vivido en la soledad de una unidad de cuidados intensivos la última etapa de su existencia, atendidos sin lugar a dudas por agentes sanitarios generosos, pero lejos de sus seres queridos y de las personas más importantes de su vida terrenal. Ante esto, invitó a no olvidar la singularidad de cada persona enferma con su dignidad y sus fragilidades, ya que el enfermo es siempre más importante que su enfermedad, y por eso, cada enfoque terapéutico no puede prescindir de escuchar al paciente, de su historia, de sus angustias y de sus miedos. Finalmente, el obispo de Roma recordó que la cercanía a los enfermos y su cuidado pastoral no solo es tarea de algunos ministros específicamente dedicados a ello, sino que el ministerio de la consolación es responsabilidad de todo bautizado. En otros aspectos, el cardenal Blaise Cupich, arzobispo de Chicago, emitió nuevas restricciones a las misas latinas tradicionales. Veamos los detalles en el siguiente informe. El arzobispo de Chicago, en Estados Unidos, cardenal Blaise Cupich, emitió hace poco una nueva política para la arquidiócesis de Chicago que restringe la celebración de la misa tradicional en latín y otros sacramentos en latín, utilizando libros litúrgicos anteriores al Concilio Vaticano II. Según la política que entrará en vigor el 25 de enero, los sacerdotes, diáconos y ministros ordenados que deseen utilizar el rito antiguo deben presentar sus solicitudes al cardenal Cupich por escrito y acatar las nuevas normas. Al respecto, dichas reglas especifican que las misas tradicionales en latín deben incorporar lecturas de las escrituras en lengua vernácula, utilizando la traducción oficial de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. Además, tales misas no pueden tener lugar en una iglesia parroquial a menos que tanto el arzobispo como el Vaticano acuerden conceder una exención. De igual manera, la nueva política del cardenal Blaise Cupich también prohíbe la celebración de misas tradicionales en latín el primer domingo de cada mes, Navidad, Triduo, Domingo de Pascua y Domingo de Pentecostés. Es preciso destacar que, de acuerdo a lo informado por Vatican News, Monseñor Cupich manifestó que su intención al compartir esta política es animar a reflexionar sobre el deber que tiene cada uno de ayudar al pueblo de Dios en este momento de renacimiento eucarístico, redescubriendo el valor de la reforma litúrgica en los ritos que dio el Concilio Vaticano II. Es preciso recordar que el 16 de julio del 2021, el Papa Francisco emitió un motu proprio denominado Traditionis Custodes, con el cual se impusieron restricciones radicales a la celebración de la misa, utilizando el misal romano de 1962, conocido como la forma extraordinaria del rito romano, la misa tridentina y la misa tradicional latina. Amigos, tenemos que ir a una pausa, pero al regresar, obispo en Colombia exige protección y ayuda para víctimas de enfrentamientos armados. Además, arzobispo de Santiago de Cuba critica avance de matrimonio gay en la isla. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Bienvenidos nuevamente al programa. Y ahora les contamos que el obispo de Arauca, en Colombia, exigió protección y ayuda para víctimas de los recientes enfrentamientos armados. A raíz de los recientes enfrentamientos armados en 4 municipios de Colombia que han dejado varios fallecidos y más de 2.000 desplazados forzados, el obispo de Arauca, Monseñor Jaime Abril González, llamó a no dejarse llevar por la violencia, dialogar y desplegar la ayuda humanitaria necesaria. Según se dio a conocer, los conflictos se dieron en el departamento de Arauca entre grupos insurgentes del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. La información que tenemos en este momento por fuentes humanas y por fuentes técnicas indica que es una confrontación entre disidencias y también grupos del ELN. Ahora bien, en ese proceso y en esa confrontación, pues es probable también
que hayan civiles que hayan muerto. En este contexto, a través de un comunicado del Comando de la Fuerza de Tarea Quirón, unidad militar orgánica de la 8ª División del Ejército Nacional, se dio a conocer que los homicidios se reportaron en los municipios araucanos de Fortul, Saravena y Arauquita, en el noreste de Colombia, límite con Venezuela, y el presunto motivo sería el control de las economías ilícitas del territorio fronterizo. El hallazgo 23 personas que fueron asesinadas en estos 2 días obedece específicamente a un hecho que sucedió en Venezuela, hechos que se dieron en el municipio de La Victoria en Venezuela, en el estado de Apure. Por ello, el obispo de Arauca, Monseñor Jaime Abril González, expresó en un video su profunda preocupación ante los hechos y lamentó que la población civil salga afectada una vez más. Por ello, exigió a quienes generan esta violencia dejar por fuera de estas confrontaciones y hostilidades a las comunidades. Urgimos a que se tenga siempre como bien sagrado la vida de todos y la dignidad de toda persona. Exigimos respetuosamente, pero con toda firmeza, que se deje a la población civil por fuera de las confrontaciones y hostilidades, aplicándose en todo el derecho internacional humanitario. Del mismo modo, llamó a recordar siempre que el diálogo es el mejor camino para superar las diferencias de cualquier índole, poniendo como base fundamental la verdad y claridad de los hechos. Pedimos a la comunidad internacional presente en el territorio que puedan brindar el acompañamiento necesario a la población civil y a sus estructuras organizativas. La Iglesia Católica en Arauca, fiel a sus principios evangélicos, estará siempre dispuesta a colaborar en todo lo que le corresponda y sea necesario. En otras informaciones, el arzobispo de Santiago de Cuba criticó el avance del matrimonio gay en el país, asegurando que se empeñan en destruir la familia. Hace poco, el arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, criticó el avance del matrimonio homosexual en el país al asegurar que hay personas que están empeñadas en destruir a la familia natural como Dios la hizo, como Dios la creó. En ese sentido, el prelado expresó que Dios nos hizo hombre y mujer físicamente, psicológicamente, fisiológicamente diferentes, porque cada uno tiene un papel que cumplir. Al respecto, el arzobispo cubano se pronunció después de que la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó el Código de Familias, que, entre otras cosas, define el matrimonio como la unión voluntaria de 2 personas sin diferenciar el sexo y además le permitiría a las parejas del mismo sexo adoptar niños. Ante esto, Monseñor García destacó que espera que dentro de unos años los cubanos se den cuenta que están destruyendo la familia y que al destruirla también destruyen la célula fundamental de la sociedad. Para finalizar, el arzobispo de Santiago de Cuba recordó que la familia de un hombre y una mujer tiene que ser vivida como lo dice San Pablo en la carta a los colosenses: ámense, quiéranse, vivan el uno para el otro, y pidió a los católicos repensar las familias y no dejarse llevar por aquellas cosas del momento que parecen que son lo último, pero que van a dar malos resultados. Pasando a otros temas, el obispo de Orihuela, Alicante, en España, reflexionó en qué consiste realmente la búsqueda de la paz en el mundo. El obispo de Orihuela, Alicante, en España, Monseñor José Ignacio Munilla, reflexionó en el marco del día que se celebra la Jornada Mundial de la Paz 2022, en qué consiste realmente la búsqueda de la paz en el mundo. La paz en el mundo, que es la búsqueda del respeto y del desarrollo de la vida humana, no es simplemente ausencia de guerra o equilibrio de fuerzas contrarias, sino que es la tranquilidad del orden, dice San Agustín, fruto de la justicia, dice Isaías, y efecto de la caridad. La paz en la tierra es imagen y fruto de la paz de Cristo.
En ese sentido, el prelado señaló que cuando la Iglesia habla en el Catecismo de la Paz, no se refiere únicamente a una virtud moral, sino, de alguna manera, de una virtud cuasi teologal. En esta línea, Monseñor Munilla lanzó la pregunta ¿cuál es el mayor enemigo de la paz? Y respondió el pecado, porque supone una fractura nuestra con Dios. Por eso a Jesucristo le confesamos como príncipe de la paz. Él fue el que pacificó el mundo que estaba enemistado con Dios, haciendo la paz con su sangre redentora es la que pacifica el alma, el corazón del hombre. Y es más, Él declaró bienaventurados a los que construyen la paz. Él dio el don del Espíritu Santo para participar de ese don de pacificación que el Padre le había dado a Él. Él hizo las paces del Padre con un mundo enemistado. Bueno, pues eso también nos lo da a nosotros, ser constructores de paz, ¿no? Haciendo también, siendo capaces de sembrar la paz, ser agentes de paz, constructores de paz allá donde vayamos, ¿no? Por lo tanto, primera afirmación. Asimismo, el prelado agregó que en el fondo hay que entender que se hace una referencia también a la vivencia de la fraternidad que en última instancia funda la paz. Es preciso recordar que cada 1 de enero, desde hace 55 años, la Iglesia Católica celebra la Jornada Mundial de la Paz, una fecha que convoca a promover y conservar la paz en el mundo. Y en otros ámbitos les contamos que en Colorado, Estados Unidos, una estatua de la Virgen María quedó en pie entre los escombros de una vivienda quemada en el marco de los recientes incendios forestales en ese estado. La Arquidiócesis de Denver, en Estados Unidos, compartió una fotografía que se hizo viral, ya que muestra una estatua de la Virgen María que permaneció de pie e ilesa junto a los escombros de una casa quemada ubicada en Louisville durante el reciente incendio forestal en Colorado. Como se sabe, al menos 500 casas quedaron destruidas y unas 35,000 personas fueron evacuadas después de que 2 incendios forestales crecieran rápidamente en dicho estado debido a los fuertes vientos. Además, tal como lo describen medios internacionales, la nieve cubre ahora el escenario de la tragedia, ya que intensas nevadas ayudaron a sofocar las últimas llamas de los graves incendios. En esta línea, Monseñor Samuel Aquila, arzobispo de Denver, anunció hace poco una serie de acciones para ayudar a los damnificados. Asimismo, el prelado viene pidiendo a parroquias y entidades que ayuden en todo lo que puedan, incluyendo acoger a los desplazados, abrir despensas de alimentos e involucrar a los consejos de caballeros de Colón para el voluntariado. Además, Monseñor Aquila anunció que se hará una colecta especial durante las misas del fin de semana del 8 y 9 de enero. Las donaciones de esta colecta se colocarán en un fondo especial que se distribuirá a través de las parroquias de la región afectada. Y el presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos animó a hacer buenos propósitos para el 2022. Escuchemos. Feliz año nuevo, mis hermanos y hermanas. Rezo para que Dios los bendiga en este nuevo año y que su rostro brille sobre ustedes y les dé paz. También rezo para que en este año nuevo inicien una amistad más profunda y cercana con Jesús. La amistad toma tiempo. Entonces necesitamos encontrar tiempo para Jesús. Todos tenemos tantas cosas que hacer en nuestras vidas. Somos responsables de muchas cosas. Tenemos personas que confían en nosotros. Tenemos todo tipo de preocupaciones y presiones diferentes. Pero Jesús nos dice, venid a mí y aprended de mí y encontraréis descanso. Esta es su promesa y Jesús cumple sus promesas. De manera que en este nuevo año hagamos un nuevo propósito para hacer tiempo todos los días para Jesús. Recen en la mañana y antes de acostarse en la noche. Lean un pasaje de los evangelios todos los días. Vayan a misa todos los domingos y también traten de encontrar tiempo durante la semana para asistir a la Santa Misa,
o para rezar ante el Santísimo Sacramento. Estos pequeños propósitos harán una gran diferencia en sus vidas. Traten de pasar más tiempo con Jesús y descubrirán que cada vez se parecerán más a Él. Serán más compasivos y amorosos, más pacientes y podrán perdonar más fácilmente. Encontrarán más amor en su trato con los demás y encontrarán una nueva paz en sus corazones. Rezo para que este año nuevo esté lleno de bendiciones y le pido a María, nuestra Madre Santísima, que cuide de ustedes con su tierno cariño. ¡Feliz Año Nuevo! De igual manera, el presidente de la Conferencia Episcopal de Argentina envió un saludo por Año Nuevo, animando a confiar en Jesús sin temor. Que tengan un feliz año, aún en medio de este momento difícil, que nos da miedo, que nos da temor, que hace nuestro futuro más tenebroso, en medio de este miedo y de este temor, y también de la necesidad de descansar. Dos cosas que se unen en medio de todo esto, que el Señor nos enseñe a desentrañar el misterio del tiempo que nos toca vivir para ser felices de verdad. Feliz Año Nuevo. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado. Saben que nos pueden seguir en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.